están? Bienvenidos a Red Salud Educa, el espacio de conversación donde juntos vamos a aprender a mejorar nuestra calidad de vida, pero también a prevenir, a diagnosticar y a tratar oportunamente las distintas patologías que nos afectan. Queremos, como siempre, invitarlos a que participen de nuestro programa hoy a través de nuestro Facebook en Red Salud CCH, donde nos pueden enviar sus consultas, sus experiencias para que podamos conversarlas junto a nuestro invitado de hoy, un especialista que nos va a acompañar durante esta jornada. Queremos abordar un tema que es muy interesante para las mujeres, un tema que muchas veces es invisibilizado no solamente por nosotras mismas, sino que también por la sociedad. Se trata de la endometriosis. Se estima que una de cada 10 mujeres en edad fértil padecen de esta enfermedad que se caracteriza por un dolor pélvico y también problemas de fertilidad. Hablamos de la endometriosis, una patología que se produce cuando el endometrio, el tejido que recubre el interior del útero, se implanta fuera de este, pudiendo alojarse, por ejemplo, en los ovarios y también en las trompas de falopio. ¿Por qué se produce? ¿Por qué a veces es tan invalidante para nosotros, para las mujeres? Queremos abordarlo con nuestro invitado de hoy. Se trata del doctor Raimundo Avilés, ginecólogo, coordinador del programa de endometriosis de Red Salud y también especialista en cirugía ginecológica mínimamente invasiva. Doctor, ¿cómo está? Y bienvenido a Red Salud Educa. Hola Andrea, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contento de poder tener esta instancia de conversar con usted y con nuestras pacientes sobre un tema que nos apasiona y que, como tú dijiste, es tan invisibilizado muchas veces y tan desconocido. Eh, Así que estamos aquí dispuestos a contestar todas sus preguntas, a contarles también de este programa y centro de endometriosis que estamos haciendo en Red Salud. Ya estamos a puertas de lanzarlo oficialmente, así que bien. Buenísimo, todo lo que nos sirva a nosotras las mujeres como orientación y que nos ayude también a cuidarnos, doctor, y a prevenir, es muy, muy interesante, así que también eso lo vamos a estar abordando durante esta conversación. Quiero partir preguntándole precisamente en qué consiste, de qué trata la endometriosis. Bueno, como muy bien tú nos comentabas, Andrea, es la presencia del tejido que normalmente está adentro del útero, del endometrio, por afuera del útero. Generalmente se deposita en los ovarios, en las trompas, en unos ligamentos que sostienen al útero, en casos más severos en relación al recto, intestino y también la vejiga. Y la presencia de este tejido por afuera del útero, Ujú. al implantarse, las hormonas propias del ovario y también algunas hormonas externas van haciendo que cada mes, cuando vaya a llegar una menstruación, no solo haya un sangrado que venga desde adentro del útero, sino que también es este tejido que está por afuera, sangrando en un lugar donde no debería haber nunca un sangrado. Como no Ujú. tiene dónde ir, va cicatrizando, va generando fibrosis, que es un tejido más duro, y va generando adherencias con los otros órganos. Es por eso que el crecimiento es muy de a poco, comienza desde muy temprano y es fundamental hacer un diagnóstico en el momento preciso para poder tratarlo a tiempo. Ujú. Una cosa Doc- que también que me gustaría agregar y que cada vez nos impacta más son los tiempos para poder hacer el diagnóstico que se hacen a nivel mundial y también nacional ujú. de endometriosis. En promedio, una paciente con endometriosis, ya que los síntomas pueden ser muy variados, eh, consulta entre 8 a 10 profesionales para llegar al diagnóstico finalmente de endometriosis. Y los tiempos, uno diría, son meses, son semanas, son en general 7 años para llegar al diagnóstico de endometriosis. Entonces, es un trayecto muy largo en el cual la paciente está sufriendo con los síntomas que vamos a conversar a continuación y, y la verdad es que o mucha gente empieza a decirle, oye, pero esto ya se está pasando para el otro lado, o hay ausencias en relación a la parte laboral y tienen discusiones con sus trabajadores, con su jefe. Entonces, es un tema potente que impacta todo el tiempo que se puede demorar una paciente en llegar a tener ese diagnóstico. Claro, es interesante lo que dice usted, doctor, este tiempo, ¿no es cierto?, en que puede demorarse una mujer en ser diagnosticada con endometriosis. Y ahí quiero preguntarle precisamente por qué factores se produce ese fenómeno. ¿Es porque las mujeres
no le damos importancia a este dolor, lo asumimos como parte de nuestro andar, ¿no es cierto?, de la vida ginecológica de la mujer, con dolores previos a la menstruación, y no le damos la importancia que requiere. Buena pregunta, Andrea, pero yo lo miraría de otro punto de vista, porque el mensaje es que teorías de por qué se produce son muchísimas. Cuando hay muchas teorías significa que no hay ninguna que sea la correcta. Y no le echaría la culpa directamente al tema de no hacer caso en relación a esto, porque es Ujú. tan... empieza de manera tan microscópica a hacer estos cambios que no hay cómo saberlo, y siempre existe algún familiar que le ha dicho, no, eso es normal, a mí también me pasaba, hay que aguantarse, o después de embarazarse van a disminuir los síntomas, pero no hay nada, y ese mensaje creo que lo tengan presente, que ustedes han hecho que pueda haber producido directamente la endometriosis, porque esa culpa también es importante tener claro que no hay nada relacionado directamente con la génesis de la endometriosis que ustedes puedan hacer. Claro, muchas veces nosotros pecamos de culpabilidad, ¿no es cierto? Nos sentimos culpables muchas veces por sentirnos mal, por no poder hacer las cosas que necesitamos hacer, no solamente en términos de, por ejemplo, mujeres que están al cuidado de un hogar, de sus hijos, que trabajan, etcétera, que desarrollan tantas labores, muchas veces sentimos esa culpabilidad por no poder estar al 100%, pero también la sociedad debería considerar que es parte de nuestro organismo, de nuestro ser, el pasar por esos momentos, ¿no? Exacto. Y en relación a eso, a nivel mundial se están estableciendo políticas para ayudar a las pacientes con endometriosis. En Francia, a principios del año, se dictaminó que esto sí o sí tenía que ser un problema de salud a nivel nacional y no solamente de las mujeres. Y también ahora, a principio de año, se aprobó en la Cámara de Diputados el proyecto de Sí, legislar sobre la ley de endometriosis. Así que cada vez estamos avanzando más en esto, que claro. por Se lo que tú aprobó en la contabas al Cámara principio, de si una de Diputados. cada 10 pacientes, perdona, disculpa. No, no, le iba a añadir a ese dato que nos da usted sobre el proyecto que de alguna manera garantiza los derechos de las personas menstruantes, que fue un término también bien polémico en su Sí, época cuando se discutió en el Congreso. Se aprobó en la Cámara de Diputados, como dijo usted, pero pasó al Senado y ahí estamos, esperando todavía. A ver qué es lo que pasa. exacto. Y al final, si uno piensa, también una de cada 10 mujeres puede presentar endometriosis en su etapa de edad fértil. Y viendo los datos del Instituto Nacional de Estadística del 2021, serían alrededor de 450, 460 mil pacientes en Chile. O sea, es un número de pacientes pero grandísimo que un pequeño grupo puede acceder al tratamiento, el diagnóstico precoz, y el resto se puede demorar mucho tiempo en acceder. Y esa es un poco la idea de también nosotros incentivar a crear este programa y centro de endometriosis para que más gente pueda tener acceso de manera precoz. Claro, y la idea de Red Salud Educa es precisamente abordar este tema y poder también conectarnos con quienes están a esta hora viéndonos a través de Facebook, Red Salud CCHC, y enviándonos las primeras preguntas, doctor, porque se va a morir. Súper. Increíble la cantidad de conexiones que tenemos a esta hora y las preguntas que nos están llegando. Voy a comenzar de Qué inmediato bueno. para que no se nos quede una en el tintero. Nasla Rosales dice, mis dolores menstruales son realmente fuertes, como de parto. ¿Puede ser esto un síntoma de endometriosis? Hola, Nasla, muchas gracias por tu pregunta. Y la verdad que esta es una pregunta que siempre se hace en la consulta. Un dolor que te esté invalidando, que te esté dejando hacer tus cosas al día a día, como si fuera un dolor de un parto, sí o sí tiene que ser estudiado. No necesariamente es por una endometriosis, pero es necesario que podamos evaluar dirigidamente para ver si la detectamos y tratamos en un momento para que no sigas sufriendo en el día a día como te está pasando actualmente. Perfecto. Sara Luz Roa Velázquez nos dice, muy buenas tardes, yo tengo endometriosis. Hace 3 semanas me dio una metrorragia, me hicieron un raspaje, pero aún sigo con dolores y contracciones. ¿Qué puedo hacer con eso? Muchas gracias Sara, por tu pregunta. La verdad que, como definimos en un principio, el concepto de endometriosis es el tejido de endometrio que está por fuera del útero. Lo que tú me comentas ahí de la metrorragia es un sangrado que viene del
útero, y al hacer un legrado o raspaje, lo que se hace es disminuir la amplitud de esta capa de endometrio. Mm. Entonces, la verdad que el tratamiento de la endometriosis no es con un legrado o un raspado, porque eso es algo que está dentro del útero, probablemente vayan a buscar algunas cosas con la biopsia que te van a hacer, sino por el tejido que está por afuera del útero. Y el tratamiento es distinto. Parte en general con tratamiento analgésico, eventualmente hormonales, si va relacionado con el dolor, y en algunos casos con una cirugía, por Ya, laparoscopía, una cirugía mínimamente invasiva. perfecto. O sea, de todas maneras, igual seguir en control y seguir, ¿no es cierto?, pesquisando lo que pudiese estar afectando también ahí a Ir a buscar Sara, las causas del dolor de Sara, finalmente. claro. Ingrid Huichamán nos comenta también, dice, hola, buenas tardes. Me llega 2 veces al mes mi menstruación y con dolor. ¿Podría ser endometriosis? Gracias, Ingrid. El hecho de que llegue tu menstruación 2 veces al mes no debería estar relacionado con endometriosis. Lo del dolor sí, de todas maneras, hay que investigarlo, pero habría que ir a buscar causas de sangrado intermenstrual, ya sea en relación a exámenes hormonales, como patologías de endometrio que está adentro del útero, o del Mm. músculo del útero también. Ahí, doctor, entonces también sería importante que usted nos aclarara si, por ejemplo, la cantidad, si es abundante una menstruación o a lo mejor viceversa, si es muy poquita, pudiese también estar influyendo una endometriosis o no tiene relación alguna. No debería tener relación por cómo se define la patología. Es tejido que está por afuera del útero, que sangra y va generando esta fibrosis y adherencia, y da un dolor que está relacionado a otras como fibra nerviosa. El hecho de tener mucho sangrado o menos sangrado, sobre todo lo de mucho sangrado, va relacionado más con patologías orgánicas o físicas del útero, y en algunos casos algunas patologías hormonales. Los síntomas primordiales de la endometriosis, que no lo hemos comentado, es dolor menstrual excesivo y que no te esté dejando hacer tus cosas del día a día. Que a pesar del uso de analgésicos en relación a la menstruación o algunos anticonceptivos o tratamientos hormonales, no te esté dejando hacer alguna actividad del día a día o ir a trabajar, sí o sí consultar para que nosotros podamos ir a ver y ayudarte de manera precoz. Lo otro, dolor en relación a la actividad sexual. No lograr disfrutar una actividad, tu actividad sexual por el dolor es también un Ujú. motivo para consultar. Lo otro es dolor al momento de defecar cuando estás con tu menstruación, o estitiquez, diarrea asociado. Y en casos más severos, lo que comentamos anteriormente, sangrado con las deposiciones o sangrado en la orina. Y por el otro lado, En el la orina. tema de las dificultades reproductivas, también es como les decía, un 15% de los pacientes con endometriosis pueden Ujú. tener dificultades a embarazarse. Embarazarse. Doctor, Cami Espinosa nos hace una pregunta muy, muy interesante también y dice, ¿con qué examen se detecta una endometriosis? Muy buena pregunta, y la verdad que me encantaría poder decir como la receta de cocina para que ojalá todos pudieran llegar con algunos exámenes o adelantar unas cosas, pero lo inicial es saber que esto es un diagnóstico de tratamiento caso a caso muy individualizado, porque depende de la edad de la paciente, depende de los síntomas que esté teniendo, de la fertilidad, y nosotros lo que hacemos inicialmente es una consulta que va a ahondar en los síntomas, en el examen físico, porque uno va a detectar algunos síntomas de dolor bien característicos, y según eso, por lo general avanzamos con algunos exámenes de sangre y también con una ecografía transvaginal para empezar. Después hay otros exámenes que pueden ser más complejos, como una resonancia magnética, pero la verdad que una resonancia magnética es un examen súper caro que no todas las pacientes lo van a necesitar, y la idea también es enfocar bien el tratamiento para ahorrar plata que puede ser útil para muchas otras cosas. Entonces, el tratamiento individualizado es el fundamental, y me encantaría tener una receta de cocina para llegar al diagnóstico de una, pero no lo voy a decir, lamentablemente.
No lo es así. Estamos conversando con el doctor Raimundo Avilés, ginecólogo, coordinador del programa de endometriosis de Red y especialista en cirugía ginecológica mínimamente invasiva. Doctor, nos siguen llegando más preguntas, pero quiero preguntarle algo que usted mencionaba recién, se refería, ¿no es cierto?, cuando abordábamos el tema de qué exámenes pueden diagnosticar una endometriosis. Y hablaba de la edad. ¿Hay un rango de edad en donde precisamente se presenta más frecuentemente la endometriosis o puede ser en cualquier rango etario? Buenísima pregunta. En general es en pacientes en edad fértil, que el promedio en que llega la primera menstruación o menarquia es los 12 años y medio, hasta la menopausia, que en promedio son los 50 años. Pero el pic está en general entre los 25, ahora hemos visto que también ha aumentado un poco en edades menores, hasta los 40, 45 años como el rango más importante. Ujú. Perfecto. Precisamente Millaray nos pregunta, dice, siempre es Millaray Gurrimán, dice, siempre he sufrido dolores, hasta hace poco creía que era normal, hasta que leí que existe una enfermedad, endometriosis. Tengo 43 años y los dolores han empeorado con la edad. ¿Será así? Ahora es durante la menstruación y en periodo de ovulación el dolor. Hola, Mireille, muchas gracias por tu pregunta. La verdad que comentando los síntomas que estábamos hablando, hay varios que se agrupan en lo que nos comentas en tu mensaje. Y efectivamente, la endometriosis a lo largo del tiempo puede ir empeorando los síntomas debido al compromiso de algún otro órgano. No necesariamente tiene endometriosis, pero sí o sí Ujú, deberíamos hacer un examen dirigido y una consulta dirigida para poder ir a descartarlo, porque lo más importante es que hay tratamiento y hay forma de poder resolver varias de las cosas que te están pasando, y muchas veces sin la necesidad de la cirugía, que es algo que varios pacientes y con sentido tienen susto de realizársela, porque requiere un equipo entrenado, requiere un equipo multidisciplinario, no solo de ginecólogos, sino especialistas en coloproctología, en urología, y también especialistas en medicina reproductiva, radiología. Entonces es un grupo completo de gente que te tiene que estar evaluando para tener los mejores resultados. ujú. Doctor, y a propósito de esto, usted nos está conversando acerca de también un equipo multidisciplinario. Aquí a lo largo de esta temporada de Red Salud Educa hemos visto la importancia de no solamente consultar con un solo especialista, sino que son muchos más los que muchas veces tienen que intervenir para poder diagnosticar o poder tratar efectivamente alguna patología. Y este caso me imagino que no es la excepción, como usted lo estaba diciendo. Y al respecto, por ejemplo, María de los Ángeles nos pregunta, dice, dentro de la ginecología, ¿existe alguna subespecialidad que vea este tema? ¿Algún ginecólogo lo puede ver? Pregunta ella. Hola, María de Los Ángeles. Sí, efectivamente no es una subespecialidad formal, pero para tener una evaluación adecuada requiere que sí o sí te vea alguien que tenga manejo en cirugía mínimamente invasiva para casos complejos como endometriosis, porque está demostrado que los resultados en manos de un especialista mejoran el pronóstico y la recurrencia. Y también que haya tenido experiencia en relación a manejo no solo de la parte quirúrgica, sino que médica. Y hoy contamos al menos en los tres centros de la región metropolitana de Red Salud Ujú, con microcentros de endometriosis con estos múltiples especialistas de las distintas áreas, para que de que tú llegues, al menos tengas a 5 personas que te van a estar evaluando a través de comités que se van a hacer para presentar tu caso y darte el mejor tratamiento posible. Dentro de eso también está ahí un especialista en reproducción para que te pueda apoyar en caso de que esa sea la consulta. Pero como ujú. su especialidad formal no la hay, y en Chile, gracias a Dios, ¿no es cierto?, hemos tenido varios la oportunidad de especializarnos. eh, Así que hay gente. Eso es bueno, eso es bueno, doctor. Doctor, quiero invitar a que nos volvamos un poquito atrás y profundicemos más sobre los síntomas de la endometriosis, pero sobre todo poniendo foco en aquellos síntomas que son
un llamado de alerta, ¿no es cierto? Una especie de luz roja que se nos debiera encender a todas las mujeres para consultar oportunamente a un especialista. Exacto, entonces son dos como áreas principales. Uno es lo relacionado con el dolor y el otro relacionado con dificultad para embarazarse o infertilidad. Del dolor es el dolor menstrual que no te deje estar haciendo tu actividad del día a día y que se vaya intensificando en el tiempo. Eso no es normal. El dolor de esa forma no es normal. Por favor, Ujú, consulten. Tenemos las capacidades y las habilidades para darte un tratamiento y un diagnóstico oportuno. Lo otro, el dolor con la actividad sexual, como les comenté hace un ratito, ¿no es cierto? La idea de la actividad sexual es disfrutarla y que no sea dolorosa doloroso. y que se pueda hacer de manera regular sin molestias, también es un signo de alarma. Y los dolores al defecar en los periodos de menstruación, que se asocian también a diarrea o estitiquez, constipación, Ujú. también son importantes. Y por el otro lado, el tema de fertilidad, siempre tiene que ser evaluado por un especialista en medicina reproductiva eh, como pareja, pero Ujú. también uno tiene que descartar en algunos casos la endometriosis. Perfecto. Doctor, Daniela Quintana nos pregunta, a raíz de esta explicación que usted daba, ¿no es cierto?, de esta endometrio, ¿no es cierto?, que se va adheriendo a otros órganos, ¿no es cierto?, que están fuera del útero. Eh, Ella pregunta, ¿se puede producir un cáncer o algo similar producto de esta adherencia a otros órganos? Muy buena pregunta, Daniela, y la verdad que también es un temor de las pacientes que se le hace el diagnóstico de endometriosis. Eh, la posibilidad de malignización de una endometriosis es bajísima y generalmente se ve en pacientes que aparecen focos de endometriosis después de que llega la menopausia, o sea, no hay ni un estímulo hormonal que pueda estar relacionado con esto. Entonces, el concepto es que uno hace la cirugía más que nada para tratar estos dos grandes síntomas que estábamos comentando anteriormente, o el dolor o la fertilidad, después de haber hecho un tratamiento médico adecuado para llegar a ese momento. Pero uno generalmente no hace una cirugía por el riesgo de que se pueda malignizar. Ujú. Doctor, como usted lo ha dicho ya en varias oportunidades, cada mujer es única, cada mujer tiene su particularidad desde Es el verdad. punto de vista, ¿no es cierto?, social, psicológico, emocional, también por parte genético, etcétera. Y cada persona, cada mujer tiene que ser abordada desde un punto de vista individual, único, ¿no? Y en este sentido, usted cuando hablaba de los efectos que podría tener una endometriosis en la fertilidad de una mujer, es muy importante que se estudien los dos, ¿no es cierto? Tanto el hombre Sí. como la mujer, porque muchas veces recae el peso sobre uno de los dos y esto genera, la verdad, un problema emocional de pareja importante. Y ahí es donde ambos tienen que irse acompañando también en este proceso. Exacto. Y la verdad que el estudio sí o sí tiene que ser en pareja. A la mujer se le realizan una cantidad de exámenes importante, mientras al hombre se le hace solo uno, que es un espermiograma, que es un examen sencillo y no implica nada invasivo, ni toma de muestra de sangre, ni ecografía, ni resonancia. Entonces, el apoyo de la pareja para esto es fundamental. Y también al final lo que hablábamos, no solamente el dolor físico o los síntomas de la paciente, sino que esto puede conllevar a alteraciones familiares, sociales y laborales frecuentemente. Ujú. Doctor, y en este caso, por ejemplo, una mujer cuya causa de infertilidad es precisamente la endometriosis, ¿tiene la posibilidad, por ejemplo, de guardar, de conservar sus óvulos para más adelante ver quizá algún proceso de fecundación, ya sea a lo mejor a través de donación de óvulos o, por ejemplo, el implante del huevo en otra mujer? Muy buena pregunta. Y la verdad que vuelvo al tema del caso analizado en particular de cada paciente, porque hay veces que, y lo hemos visto con diferentes estudios, que es mejor hacer, por ejemplo, congelar óvulos de manera anticipada para después de la cirugía utilizarlo. Hay veces que se prefiere ah, embarazarse inicialmente y después hacer una cirugía, o hay veces que es tan complejo que no hay ovulación o el compromiso de los ovarios es tan importante que se refiere a la cirugía Ujú. inicialmente y después el tratamiento de infertilidad. Ya.
Perfecto. Aquí quiero juntar dos preguntas que tienen relación con el dolor, pero que están en distintas etapas de la vida de la mujer. La primera la hace Vivian Lara, dice dolores premenstruales a pesar de todo. ¿Es una endometriosis? Y la segunda tiene relación de cómo se maneja el dolor de la endometriosis en el embarazo. Buenísima, buenísima pregunta. La verdad que los dolores premenstruales son frecuentes, probablemente todas las mujeres lo hayan vivido, pero no necesariamente una endometriosis. Por eso el rango de qué tan invalidante está siendo es algo importante para acercarse al diagnóstico de endometriosis. Ujú, Y ujú, se pueden descartar otras patologías ginecológicas que pueden producir lo mismo. Eh, y en relación a los síntomas del manejo del dolor de la endometriosis en el embarazo, es importante que se tenga como en cuenta que para el momento del embarazo, depende del grado de endometriosis que tenga previamente, por lo general ujú. los síntomas disminuyen por efecto de una de las hormonas que hace que se mantenga el embarazo, que es la progesterona. Así que en general no se dan hormonas durante el embarazo porque los síntomas suelen disminuir. Y es poco Suelen frecuente disminuir. tener que hacer una cirugía de urgencia porque el paciente tenía, por ejemplo, un quiste en el ovario de endometriosis que se rompa. Son casos muy, muy particulares. Ujú. Estamos conversando con el doctor Raimundo Avilés, ginecólogo, coordinador del programa de endometriosis de Red Salud, especialista en cirugía ginecológica mínimamente invasiva. Doctor, saltemos a otra etapa de la edad de las mujeres, que tiene que ver con la menopausia. Soledad Pinto nos pregunta, ¿la endometriosis se pasa al llegar la menopausia? Muy buena pregunta, Soledad. Estoy feliz que estén haciendo tantas preguntas, la verdad que y todas súper atingentes, así que sigan nomás. Es una buena instancia para resolver algunas dudas. Eh, el estímulo del crecimiento de estos focos de endometrio está dado por las hormonas que se van produciendo durante la edad fértil y suele ocurrir dependiendo del grado de adherencias que hay entre los órganos y el grado de fibrosis, que posterior a la menopausia los síntomas pueden disminuir. Eh, es poco frecuente tener que hacer una cirugía de endometriosis después de que llegue a la menopausia, salvo que el grado de adherencia entre órganos sea muy importante y estés generando consecuencias o defecatorias o urinarias. Ujú. Así que es bastante cierto lo que comentas tú, Soledad. Ya, importante la pregunta de Soledad. Doctor, Calas Calipso nos pregunta, dice, hola, ¿cuáles son los centros donde hay especialistas enfocados con la endometriosis? Perfecto. En relación a Red Salud, eh, en los tres centros de la región metropolitana, que sería Red Salud Vitacura, Red Salud Providencia y Red Salud Santiago, tenemos especialistas de endometriosis. Y en cada uno de estos centros, y esa es la gracia de nuestro programa de endometriosis, tenemos este equipo multidisciplinario conformado por estos distintos especialistas para poder analizar tu caso desde el momento que llega a la primera consulta y eventualmente hacer un diagnóstico de manera precoz o descartarlo para Ujú. ir a buscar otras causas de dolores o de sintomatología que estés teniendo. Ya. Y ahí, doctor, por ejemplo, para quienes hasta ahora están conectados en nuestro Facebook de Red Salud CCHCI, que nos están enviando estas preguntas tan interesantes, tan oportunas y buenas de conversar, eh, ¿cómo lo hace una persona, una mujer que quiere asistir precisamente al centro especialista, ¿no es cierto?, en endometriosis? ¿Va a haber algún link en específico precisamente para poder llegar a los especialistas que usted nos menciona, ¿no es cierto?, dentro de esta multidisciplina que va a abordar esta temática en Red Salud? Sí, el lanzamiento oficial del centro va a ser en marzo del año siguiente, en marzo del mes de la endometriosis, pero desde ahora en adelante ya están disponibles todos estos conceptos que estamos hablando de acompañamiento, diagnóstico y tratamiento de las pacientes. El link se va a crear probablemente durante estas siguientes semanas, pero la forma de hacerlo es dirigiéndose y reservando hora con cada uno de nosotros en uno de los centros. Y yo les puedo también dejar el correo si quieren para que me puedan enviar sus dudas y yo también poder dirigirlo inicialmente, eh, ya que la coordinadora del centro que va a estar a cargo de esto más adelante eh, está inicialmente con una licencia, así que le han dado saludos a ella. Ahí vamos a dar todos esos datitos entonces, doctor. Eh,
Jessica Albornoz nos pregunta, tengo endometriosis, ¿la recomendación es la cirugía? Y ahí quiero que también se explaye un poquito más y nos cuente acerca del tratamiento precisamente para la endometriosis. Ya, entonces, como habíamos conversado, el tratamiento de la endometriosis es bien individualizado y la verdad que a lo mejor lo que le voy a decir le va a sonar bien impactante, pero la cirugía mm, no asegura que no vaya a recurrir la endometriosis. Entonces, el momento para decidir la cirugía tiene que ser muy bien pensado, muy bien Ujú, conversado y entendido en una charla entre los beneficios y los contras de la cirugía. Nada nos asegura que no vaya a recurrir y es por eso que uno suele comenzar, dependiendo de los síntomas, por ejemplo, en caso del dolor, con analgésicos en relación a los momentos que va a llegar la menstruación, con algunos tratamientos hormonales que van dirigidos a suprimir el sangrado menstrual para que estos focos de endometrio que están tanto adentro del útero como por afuera estén durmiendo y bien apagados, ¿no es cierto? Y si que con eso la paciente tiene buenos resultados, uno puede seguir con ese tratamiento por un buen tiempo. Lo otro importante es que cada vez que se hace una cirugía por endometriosis, la siguiente cirugía suele ser más compleja por la ujú. adherencia y la cicatrización que existe de la cirugía previa. Por eso el hecho de tener endometriosis no es sinónimo de cirugía. De hecho, tiene que ser súper bien pensada poniendo en una balanza todos los beneficios versus los riesgos. Ujú. ¿Y cuáles son esos riesgos, doctor, de una cirugía por endometriosis? Dependen del compromiso de la endometriosis. Cabe destacar que la cirugía de endometriosis tiene que ser realizada de forma mínimamente invasiva. Lo hacemos por Ujú. laparoscopía debido a que la visión le gana al ojo humano, pero por muchísimo. Y uno logra identificar focos, separar tejidos que puedan estar muy fríos con mayor precisión. Así que esa es la forma de hacer la cirugía de la endometriosis. Y los riesgos de una cirugía de endometriosis, dependiendo del grado de severidad, pueden ir hasta un 5%, desde cosas más leves como Ujú. infecciones, sangrado, hasta compromiso de las vías urinarias, lo cual puede haber lesión de las vías urinarias, como los uréteres, puede haber necesidad de resecar una parte o una gran porción del recto y también algunas veces es necesario para resecar toda la endometriosis sacar alguna adherencia que pueda estar ingresando hacia la vejiga. Por eso el estudio previo y hecho por un equipo Ujú. multidisciplinario y que sepa el tema especializado es súper importante. No es llegar, y de hecho yo le digo a las pacientes, cuando llegan con el diagnóstico de endometriosis, dicen, doctor, creo que me opere mañana. Y le digo, eso es lo peor que podríamos hacer porque necesitamos saber muy bien lo que tienes para tratarte de la mejor forma y a la vez que tengan los menores riesgos durante la cirugía. Claro, eso es muy Apurarse importante. no es una buena técnica para el tema endometriosis. Aparte, uno logra disminuir la Mm. inflamación con algunos medicamentos previamente. Entonces, insisto, las consultas siempre son muy bien conversadas, resolviendo todas las dudas para que se entiendan estos conceptos también. Porque al Claro, y final, lo otro, uno metiéndose en internet, no sé, te aseguro que uno pone dolor de cabeza y de entre los tres primeros sale tumor de cerebro, siendo que es la causa menos frecuente. Entonces, uno termina asustándose más que aclarando las dudas muchas veces. claro, San Google que nos resuelve todas las consultas, pero no siempre nos orienta de la mejor manera, doctor, ni tampoco lo que le sirvió a la amiga nos sirve a nosotras, así que eso también hay que tenerlo súper claro. Exacto. Doctor, Jimena que sigue nos pregunta, ¿las pastillas anticonceptivas ayudan al tratamiento de la endometriosis? Muchas gracias, Jimena. La verdad que es parte del tratamiento para el manejo, sobre todo del dolor en la endometriosis. No es que vayan a hacer que se desaparezca, pero sí nos ayudan, uno, en cierta forma como tratamiento y a la vez diagnóstico para ver qué tan efectivo y qué tan real puede ser que la endometriosis le esté causando este dolor. Así que sí, ayudan en el tratamiento de endometriosis, son parte basal del tratamiento de la endometriosis. Hay distintos tratamientos hormonales que pueden ir con distintos tipos de hormonas, como las pastillas Ujú. anticonceptivas combinadas clásicas con estrógeno y progesterona,
y también hay otros métodos que son solamente una de las hormonas, que van a ayudar de otra forma, y uno los va haciendo de manera escalonada muchas veces, dependiendo de lo que necesite la paciente. Perfecto. Estamos conversando con el doctor Raimundo Avilés, coordinador del programa de endometriosis de Red Salud y especialista en cirugía ginecológica mínimamente invasiva. Nos siguen llegando más preguntas a través de nuestro Facebook en Red Salud CCHC. Esther Curín nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la adenomiosis y la endometriosis? Ahí está, María José. Muchas gracias, perdón, Esther, muchas Esther. gracias por la pregunta. Y con la pregunta que hiciste, diste en el clavo de algo que hoy día se está hablando mucho. La diferencia como básica entre adenomiosis y endometriosis es que en la endometriosis, como comentaba anteriormente, es la presencia de tejido de endometrio fuera del útero, y en la adenomiosis es la infiltración de este tejido que está dentro del útero en el endometrio al músculo del útero. Entonces suele generar también dolores menstruales importantes, sangrados menstruales más abundantes y a veces más prolongados. Pero lo interesante es que dentro de las teorías de por qué se produce la adenomiosis comparte varias con la endometriosis. Entonces se está pensando que podría ser una teología que podrían tener muchas cosas en común. Alejandra Carvajal también nos pregunta y nos saluda. Hola, ¿cómo están? ¿Endometriosis es crónica? ¿Se hereda? Bien, como conversamos anteriormente, la endometriosis suele ser crónica por el hecho de que no hay ninguna forma en la cual nosotros aseguremos que no va a volver a recurrir. Sabemos que haciendo una cirugía, pero excelente, removiendo todos los focos de endometriosis, existen chances que en 5 a 7 años puedan volver a aparecer algunos de esos focos y empezar a crecer desde cero, porque ya existe una predisposición hacia producir la endometriosis. Y el sentido de que se hereda, lo importante para no ir a recriminar a las mamás o a la abuela, A la mamá o a la abuelita. hay ciertos, hay ciertos factores que podrían estar implicados en la herencia, pero al final es multifactorial, no solo depende de eso. Ujú. Doctor, a propósito de los síntomas que hemos hablado, ¿no es cierto? Estas señales de alerta, nosotros muchas veces, como lo conversábamos, las mujeres se sienten culpables, nos sentimos mal o invalidadas por no poder hacer algo precisamente cuando llegan estos dolores tan fuertes. Pero eso me imagino también que no solamente tiene un efecto a nivel físico, sino que también tiene un efecto a nivel emocional de cómo esa mujer precisamente aborda estos dolores, ¿no es cierto? Esta incapacidad de poder muchas veces hacer, incapacidad de poder hacer y desarrollar cosas que no es comprendida por el empleador, por el marido, por los hijos que demandan muchas veces nuestra atención todo el tiempo. Y ahí viene también un sentimiento de culpabilidad. Exacto, y yo les invito a no pensar en eso. A lo mejor hace 200 años que también había muchas cosas que eran tabú. Hoy en día el dolor relacionado con la actividad sexual o con tu menstruación no debería ser un tabú, y tenemos formas de ir a ayudarte. Entonces, lo que tú dices, Andrea, tiene mucho sentido. Pacientes que con la actividad sexual tienen mucho dolor, que no disfrutan la actividad sexual, eh, por un tema de invisibilización o de vergüenza, muchas veces no lo comentan y se forma este círculo vicioso que termina no haciendo bien para nada a las pacientes. Y la idea de eso y de este momento es eso, es decir que el dolor excesivo, de la forma que sea, no es normal. Busquémosle alguna causa, vamos a ver cómo ayudamos. Para eso estamos, ¿no es cierto? Aquí en Red Salud Educa y conversando con el doctor Raimundo Avilés, ginecólogo y coordinador del programa de endometriosis de Red Salud Educa y también especialista en cirugía ginecológica mínimamente invasiva. Javiera nos pregunta respecto a lo que usted mencionaba recién, doctor. Tengo endometriosis y me duele al tener relaciones sexuales con mi pareja. ¿Qué se puede hacer para disminuir ese dolor? Gracias, Jaira, por compartir tu experiencia y la pregunta. Eh,
La verdad que depende del dolor, en qué momento de la actividad sexual es, si es en la penetración más inicial o más profunda, uno puede ir a buscar distintas causas. Pero lo importante es llegar a esa causa, porque el tratamiento, bueno, con lo que me estás contando tú, solo con eso no es como que uno diga, vamos a usar una especie de un lubricante específico o alguna cosa específica, sino que hay que ir a buscar la base de eso para ir a tratarlo dirigidamente. Ujú. A consultar entonces, Javiera. Mónica Moila nos dice, ¿qué medicamento se toma para reducir la inflamación en los días de menstruación? Gracias, Mónica, por la pregunta y es un buen tip para que algunos pacientes que puedan estar sufriendo tengan mejores resultados. Al igual que el dolor de cabeza, que uno suele esperar que no llegue el momento peak y uno se aguanta, se aguanta, se aguanta, con la menstruación ocurre una cosa similar. Si uno espera llegar al momento del pic del dolor, disminuir de Ujú. ahí hasta cero es mucho más lento. Entonces, lo que se aconseja es iniciar con algún antiinflamatorio. Aquellos que tienen un mejor efecto son el naproxeno sódico de 550 miligramos, perdón, y comenzar, ojalá, si las reglas son regulares, 1 o 2 días antes y mantenerlos también 1 o 2 días después, cosa de armar un ambiente antiinflamatorio para ayudar con los dolores. Pero cualquier antiinflamatorio podría ayudar de la misma forma. Ya, y mito o realidad, esos recursos caseros que tenemos las mujeres, el típico guaterito que uno se coloca ahí en el vientre, ¿sirve, ayuda? Sí, sí, puede ayudar de todas maneras debido al efecto como antiinflamatorio, pero, pero si vemos la distancia que hay hacia la parte que tiene que llegar ese calor, siempre es útil apoyarse con algún tipo de antiinflamatorio en los días previos, durante y un par de días después. Ya, buenísimo. Nos siguen llegando más preguntas a través de nuestro Facebook en Red Salud CCHC. Una de ellas es Manuela Vicuña. Hola Manuela. Ella nos pregunta, ¿los dolores menstruales dependen de la edad? ¿El dolor va disminuyendo al pasar los años? Gracias, Manuela, por tu pregunta. La verdad que no hay una relación directa en la edad de las pacientes y el dolor que puedan tener. Lo que sí, y tiene sentido, es que a medida que van avanzando la invasión y el compromiso de la endometriosis, puede haber más dolor, pero también está demostrado que no hay nada que nos diga que alguien que tenga una endometriosis, pero que abarque todo, necesariamente va a tener más Ujú. dolor que alguien que tenga una endometriosis más pequeña. Así que el momento que podría disminuir es lo que conversaba anteriormente, que una vez que llega la menopausia puede disminuir las molestias, sobre todo si no hay un síndrome de adherencia importante. Perfecto. Recordarles a todos ustedes y todos los que están hasta ahora conectados en nuestro Facebook de Red Salud CCHC que esta conversación la pueden volver a escuchar porque va a quedar disponible en todas nuestras redes sociales, en Facebook y también en Instagram, para que puedan volver a escuchar. Si les quedó alguna duda sobre algún tema en específico y quieren volver a escucharlo, va a estar disponible también en nuestras redes sociales. Ana Francesca Valencia nos pregunta, ¿qué significa endometriosis grado 3? Hola Ana, ¿cómo estás? La verdad que se han diseñado varias formas de clasificar la endometriosis según el compromiso que exista eh, anatómico. O sea, si tiene compromiso solamente de la capa que recubre el abdomen por adentro, es tipo 1. Pero hoy en día, más que la clasificación que estás comentando tú, Francesca, existen tablas que mezclan no solo la parte física de donde está invadiendo la endometriosis, que eso se logra muchas veces solamente con el acto quirúrgico, Ujú. sino que con sintomatología, compromiso de algún órgano vecino por algún examen, la edad de la paciente, la cantidad de hijos que ha tenido. O sea, se tratan de ir sumando más cosas para lograr llegar a un diagnóstico certero. Con la clasificación que probablemente es la que te estaban comentando de grado 3, lo que habla es que tiene compromiso de los ovarios, puede tener compromiso de la vagina, también de las trompas y de unos ligamentos que sostienen al útero, pero no tiene compromiso de invasión al recto o órganos de otro sistema.
Ujú. Doctor, y eso, por ejemplo, cuando afecta a estos otros órganos, ¿tiene relación, por ejemplo, con la aparición de quistes o de miomas o son cosas distintas? Son cosas distintas. Los miomas son unos tumores benignos que se dan por el crecimiento, perdón, de células del músculo del útero. Son súper frecuentes, están más frecuentes incluso que la endometriosis, con un 40% de la mujer lo puede tener a lo largo de la vida, pero no siempre Ujú. dan síntomas, así que tampoco, no siempre hay que hacer una cirugía. La gran mayoría, dependiendo de la ubicación, se hacen tratamientos con algunos medicamentos y según si tiene anemia o otras cosas, uno puede hacer algunos tratamientos de otro tipo, pero con miomas no tendría relación. Y en relación a Ya. los quistes de los ovarios, hay múltiples causas de los quistes. Los quistes que sí tienen relación con la endometriosis son aquellos que son quistes de tejido de endometrio que se ubican en el interior del ovario y van creciendo también cada mes con los sangrados que van teniendo. ¿Qué estamos produciendo? Les recuerdo que estamos conversando con el doctor Raimundo Avilés, ginecólogo, coordinador del programa de endometriosis de Red Salud y también especialista en cirugía ginecológica mínimamente invasiva. Carmen Aguilar dice, ¿puedo tomar antiinflamatorios estando embarazada? Estoy con dolor, tengo endometriosis de colon recto y endometriomas en ovarios. Hola Carmen, muchas gracias por tu pregunta. Para eso es importante también saber las semanas de embarazo que tienes y tener una consejería directa de tu médico tratante, pero en general los antiinflamatorios del anteembarazo están contraindicados en las fases más eh, avanzadas del embarazo, pueden comprometer la cantidad de líquido amniótico de tu bebé y en fases más precoces algunos tipos de alteraciones en el crecimiento o en la génesis de algunos órganos específicos. Por eso no sería aconsejable y hay que consultarlo dirigidamente con tu médico tratante y según las semanas que estás teniendo también. En casos muy Entendido. particulares se podrían utilizar como medida de salvataje frente al dolor, pero siempre muy supervisado y son algunos específicos. Así que sí, A y de todas consultar, de maneras, todas maneras. evaluar después de tu embarazo cómo siguen tus síntomas y todo, pues ese compromiso del colon, recto y endometrioma, hay que hacer un tratamiento dirigido. Ujú. Jessy Rojas también nos pregunta, nos saluda, dice, hola doctor, buenas tardes. ¿Es normal que la menstruación dure 7 días y que fluya mucho? O sea, debe tener un flujo abundante, ¿no? Exacto. Hay varias como parámetros para decir si es normal o no, sobre todo la duración de tu menstruación, que en general de 8 días hacia arriba ya se considera que uno podría tener que hacer algún tipo de evaluación. Y lo del flujo depende de si hay una repercusión también del punto de vista que te esté alterando el diario vivir, o sea, tener que andar todo el tiempo cambiándote tu toallita o la copa menstrual o los tampones, ¿no es cierto? Y también si hay alguna repercusión a nivel sistémico, como que hay una anemia secundaria, sí o sí hay que investigarlo. Ahora, esos síntomas Ujú. que me estás comentando no tendrían por qué tener relación con una endometriosis. Ya. Doctor, y por ejemplo, en el caso de una mujer con endometriosis, ¿puede optar a un tratamiento para no quedar embarazada? Me refiero, por una parte están las pastillas anticonceptivas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los dispositivos intrauterinos? ¿Son recomendables? ¿Se pueden utilizar? Las contraindicaciones para dispositivos intrauterinos, sobre todo los de cobre, son bajísimas. De hecho, son métodos que se utilizan mucho en pacientes que tienen muchas contraindicaciones. Y también está aquellos dispositivos intrauterinos que tienen progesterona, que de cierta forma sí podría tener un beneficio sobre la sintomatología de los pacientes con endometriosis. Pero por lo mismo, para esos casos es súper importante tener la evaluación eh, por el especialista para poder indicar lo que sea más apropiado para cada paciente. Buenísimo. Doctor, Daisy Nova Albornoz nos dice, si tengo endometriosis con compromiso al recto, ¿qué tan riesgoso puede ser la operación? Muchas gracias, Daisy, por tu pregunta. La verdad que los casos de compromiso del recto en pacientes con endometriosis, gracias a Dios, son los menos, pero
si es que la cirugía se hace bajo un grupo de especialistas con experiencia, capacitados y de manera mínimamente invasiva a través de la laparoscopía o cirugía robótica, el riesgo no debería ser mayor a un 5%. Son cirugías complejas, pero Ujú. haciendo el estudio adecuado, uno sabe que en la cirugía tiene que ir a buscar ciertos márgenes específicos y hacer ciertos actos para ti intentar dejarte libre de endometriosis, sobre todo en el recto. Entonces, el mensaje es un poco, y también es por qué quisimos hacer nuestro programa de centro de endometriosis, es darles la oportunidad a mucha gente, como les decía, 460.000 pacientes que podrían tener endometriosis, de tener un acceso con especialistas que se dedican al tema y que puedan verlo al menos 5 o 6, y si multiplicamos los centros, que son 3 centros, estos comités van a ser de al menos 15 personas para poder darles un tratamiento óptimo y ayudarle también con todas estas dudas, Daisy. Claro, buenísimo. Doctor, como para ir cerrando esta interesante conversación que hemos tenido, con tanta participación también de muchas mujeres que se han conectado, que han tenido esa confianza de contarnos sus experiencias personales en distintos ámbitos que les preocupan, sería muy bueno que pudiésemos reforzar el tema de los síntomas y yo creo que también el mensaje clave aquí, que es consultar, porque cada mujer tiene su particularidad, tiene sus definiciones propias y por lo tanto no podemos juntarlo como un todo, ¿no? No todas sentimos los mismos síntomas, no todas sentimos de la misma manera, entonces también es importante poder reforzar ese mensaje. Exacto. Bueno, antes que eso, agradecerle por la participación y las preguntas son muy, muy valientes por estar contándonos sus casos y me gustaría que pudiéramos ayudarla de manera más íntegra. Y mensaje para la casa, al final, el dolor menstrual excesivo, como lo hemos dicho en múltiples oportunidades, no es normal, no te puede invalidar tu menstruación, hay que buscar una solución. Dolor con la actividad sexual también no es normal, busquemos una forma de tratar y hacer un diagnóstico adecuado. Dolor con en el momento de defecar, cuando estés con tu menstruación o se asocia a diarrea o estitiquez, también. Y también en los casos de infertilidad, que no necesariamente es por una endometriosis, pero es necesario ir a descartarlo junto a otros exámenes en pareja para poder ayudarlo. Entonces es importante que si han sentido alguno de estos síntomas o están definitivamente diagnosticadas con endometriosis, siempre consultar porque siempre hay un especialista, siempre hay cosas que hacer para que nos puedan ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Además, recordarles a todos ustedes, todos quienes se han conectado a través de nuestro Facebook en Red Salud CCHC, que esta conversación queda grabada y va a quedar registrada en todas nuestras redes sociales para que ustedes vuelvan a escucharla o si se perdieron algún pedacito al inicio o quizás al final, puedan volver a repetir esta interesante conversación con el doctor Raimundo Avilés, ginecólogo, coordinador del programa de endometriosis de Red Salud y especialista en cirugía ginecológica mínimamente invasiva. Doctor, quiero agradecerle por haber estado junto a nosotros aquí en Red Salud Educa, contribuyendo precisamente a educar, a orientar para poder diagnosticar, prevenir y tratar oportunamente, en este caso, la endometriosis. Muchísimas gracias, Andrea, y a Red Salud por la invitación y sobre todo agradecerle a nuestras pacientes y a toda la gente que pudo participar acá en el live. Ojalá tengamos más instancias para poder conversar de estos temas y tratar de ayudarla de la mejor manera. Ah, ya. Me dicen por interno que usted quedó de darnos un correo, Sí, no sé si es genérico, para que se, puedan contactar y poder... se lo voy a escribir acá, ¿les parece? Para que sea más O délo fácil. usted y nosotros lo vamos a ver de alguna manera de poder repetirlo. Ahí está. Que, ahí está. Es Ya. raimundo.aviles.ext@redsalud.cl. O sea, la idea es que dependiendo también de la sintomatología y lo que les convenga también según su previsión, yo poder dirigirlos también a cada uno de los centros que les estimen más conveniente a usted. Así que felices de recibir sus correos para poder ayudarla. ¿Tiene capacidad, doctor, en su correo? Porque yo creo que se va a llenar No, de correo. vamos a intentarlo, vamos a intentarlo.
Pero sí, sí. Ya, paciencia en todo caso para los que se comunican con el doctor ahí, paciencia porque el doctor los va a responder y les va a ayudar en todas sus inquietudes para poder derivarlos y que puedan acceder a los mejores especialistas en Red Salud Educa, en Red Salud, perdón. Quiero agradecerle, doctor, una vez más este contacto y esta buena conversación que hemos tenido y a ustedes también por la sintonía, por habernos acompañado y habernos enviado sus preguntas. Así que la invitación queda extendida para un próximo programa. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias.